El sol se ponía lentamente en el horizonte, coloreando los rascacielos de Austin en tonos dorados y cobrizos. Emily estaba de pie junto a la ventana de su estudio de arte, en la tercera planta del viejo edificio del centro de la ciudad, acariciando distraídamente el lienzo con el pincel. La pintura goteaba sobre el suelo de madera, formando extraños dibujos, pero ella no se daba cuenta. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, otro mensaje de Joshua diciendo que llegaría tarde al trabajo. Últimamente se había convertido en una costumbre. 7 meses de embarazo no habían pasado desapercibidos. La redondeada barriga no podía ocultarse con una blusa holgada. Emily se pasó la mano por el vientre, sintiendo un ligero movimiento en su interior. El bebé siempre empezaba a moverse hacia el atardecer, como si esperara el regreso de su padre. El estudio se desvanecía lentamente en el crepúsculo. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo sus pies cuando Emily se acercó a la pared de fotografías. Sus 3 años juntos estaban recogidos en una docena de imágenes. La boda en el jardín de la casa de sus padres, la luna de miel en Europa, las primeras navidades en su propio piso. En todas las fotos parecían felices, pero ahora Emily notaba algo que nunca había visto antes: la tensión en los hombros de Joshua, su sonrisa tensa, la distancia que crecía entre ellos con cada foto. El timbre del teléfono cortó el silencio. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Martha Hoffman nunca perdía la oportunidad de saber cómo estaba su hija. ¿Sigues en el estudio? La voz de la madre sonaba preocupada. Estoy terminando de trabajar. Emily empezó a recoger los pinceles, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro. En tu posición necesitas descansar más. Joshua tiene que recogerte. Está en una reunión importante. ¿Otra vez? Emily, tu padre podría... Mamá, por favor. Emily interrumpió la diatriba que empezaba. Lo estamos sobrellevando. Siguió una pausa. Emily lo sabía. Su madre se estaba mordiendo el labio, conteniendo el torrente de palabras. Martha Hoffman siempre había pensado que su única hija había cometido un error al casarse con un simple agente inmobiliario, aunque de éxito. Victor Hoffman había construido su imperio desde los cimientos, y su esposa creía que Emily era merecedora, al menos de ser heredera de otro imperio. Está bien, cariño, pero ya sabes, siempre estamos aquí para ti. Terminada de hablar, Emily miró su reloj. Las 9 de la noche. Se oían pasos en el pasillo. La señora de la limpieza empezaba su ronda. Era hora de irse. Mientras bajaba las escaleras, Emily recordó cómo había conocido a Joshua. Había sido una tarde de primavera, cuando buscaba un estudio. Le había enseñado el edificio y su entusiasmo era contagioso. Joshua no hablaba como un agente inmobiliario que intenta vender una propiedad, sino como un hombre enamorado de la arquitectura y la historia. Hablaba de cada piedra, de cada grieta de las paredes, convirtiendo una visita ordinaria en un recorrido fascinante. Entonces le brillaban los ojos. ¿Cuándo empezó a apagarse ese brillo? Al salir, Emily se estremeció con la brisa fresca. La primavera en Austin era impredecible, calor durante el día y un frío helador por la noche. Se dirigió al aparcamiento donde tenía aparcado su viejo Volkswagen. Joshua le había ofrecido comprarle un coche nuevo, pero Emily lo había rechazado. Este coche era su primera compra independiente, un símbolo de independencia. Al pasar por delante de la oficina de la inmobiliaria donde trabajaba su marido, Emily se fijó en una luz en las ventanas. Su BMW negro estaba aparcado junto a un coche rojo desconocido. Llevó la mano al volante, para dar la vuelta, para subir, pero algo se lo impidió. Orgullo, miedo, o la falta de voluntad para saber la verdad. En casa, Emily permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente le lavara el cansancio y la ansiedad. Las gotas tamborileaban contra sus hombros, creando un ritmo relajante. El espejo empañado reflejaba una silueta que apenas reconocía.
el pelo revuelto, ojeras y una barriga creciente. Joshua volvió a medianoche. Olía a perfume caro, no al que ella le había regalado por su cumpleaños. Sus movimientos eran un poco bruscos, como si intentara ocultar incertidumbre. «Lo siento, una transacción importante», le besó la cabeza, evitando el contacto visual. «¿Cómo está el bebé?» «Está bien. El doctor Pierce dice que se está desarrollando normalmente». «Genial». Joshua empezó a desabrocharse la camisa y Emily notó un rastro de pintalabios en el cuello. Un tono rosa pálido, nunca se había puesto ese color. «La agencia ha contratado a una nueva empleada», dijo Joshua despreocupadamente mientras se dirigía a la ducha. «Rachel Morrison, una chica con talento, recién salida de la universidad. La ayudaré a instalarse». Emily permaneció en silencio. Se le hizo un nudo en la garganta y le entraron náuseas. No eran las náuseas matutinas, sino la constatación de lo inevitable. Se tumbó en la cama, acurrucada todo lo que le permitía su estómago, y escuchó el sonido del agua en la bañera. Antes, el sonido era relajante, reconfortante y seguro. Ahora cada gota era dolorosa. Por la mañana, Joshua se marchó temprano, dejando una nota sobre una reunión con un cliente importante. Su letra era irregular, las letras se arrastraban unas sobre otras. Antes escribía con más pulcritud. Emily arrugó la nota y la tiró a la papelera, pero falló. El bulto blanco quedó tirado en el suelo, mudo testigo de una vida que se desmoronaba. Sus alumnos la esperaban en el estudio. Una escuela de arte privada le había confiado un grupo de adolescentes. Enseñar solía ser un placer, pero hoy las risas y el parloteo de los niños resultaban molestos. Emily se sorprendió a sí misma pintando todo en colores oscuros, añadiendo toques negros incluso a los paisajes. «Señora Johnson, ¿se encuentra bien?», preguntó una de las alumnas notando que a su profesora le temblaban las manos. «Sí, solo un poco cansada», se obligó Emily a sonreír. «Tomemos un descanso». Al salir al pasillo, se topó con el doctor Pierce, cuyo despacho estaba un piso más abajo. Observó atentamente el rostro pálido de su paciente. «Emily, tienes que descansar más. El estrés es malo para el bebé». «Lo sé, Alan. Es solo que ahora es un momento difícil». El doctor Pierce se quedó callado un momento y luego sacó una tarjeta de visita. «Si alguna vez quieres hablar, no solo de paciente a médico, siempre estoy dispuesto a escuchar». Emily cogió la tarjeta, sintiendo la aspereza del papel bajo sus dedos. De nuevo se le hizo un nudo en la garganta, pero contuvo las lágrimas. Aquí no, ahora no. Decidió pasar por la agencia por la tarde, solo para asegurarse de que todos sus temores eran falsos. Cuando aparcó al otro lado de la calle, Emily vio salir del edificio a una chica alta con un vestido ajustado. Joshua apareció a continuación, con el brazo alrededor de la cintura de su compañera. Subieron al coche de él y se alejaron, sin fijarse en el viejo Volkswagen que había en la acera de enfrente. Emily no recordaba cómo había llegado a casa. La realidad se rompía en pedazos, cada uno de los cuales le cortaba el corazón. En el cuarto de baño miró largamente su reflejo, intentando averiguar cuándo se había torcido todo. Quizás se había obsesionado demasiado con su trabajo, o el embarazo la había cambiado más de lo que pensaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Joshua. «Reunión importante con un cliente. No me esperes para cenar». Agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La voz de su padre resonó en su cabeza. «Nunca dejes que nadie te haga daño, Emily. Eres una Hoffman, y los Hoffman no se inclinan ante los traidores». «Pero ¿qué pasa si el traidor es el hombre al que le confiaste tu corazón? Si lleva tu anillo y duerme en tu cama, si su hijo crece bajo tu corazón». Emily se acercó a la ventana. Las luces de la Austin nocturna titilaban como estrellas caídas en la tierra. En algún lugar, en el laberinto de calles, su marido estaba abrazando a otra mujer,
Y ella estaba aquí, sola, con un bebé bajo el corazón y los sueños rotos. El bebé empujó, recordándole su presencia. Emily se puso la mano en el vientre, sintiendo el movimiento de la nueva vida. «Lo conseguiremos», susurró. «Somos más fuertes de lo que él cree». Fuera de la ventana, empezó a llover. Las gotas caían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. Emily miró su reflejo en el cristal oscuro y no solo se vio a sí misma, sino también a su madre y a su abuela, mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad. Por sus venas corría la sangre de los Hoffman, y esa sangre no perdonaría la traición. Aún no sabía que el destino le preparaba un nuevo giro, que el día siguiente lo cambiaría todo irrevocablemente. Por ahora, se limitaba a permanecer junto a la ventana, escuchando la lluvia y sintiendo no solo cómo crecía una nueva vida en su interior, sino también la determinación de luchar por su dignidad. La mañana de primavera era inusualmente calurosa para Austin. El aire caliente se agitaba sobre el asfalto, creando espejismos en el horizonte. Emily se despertó con un calor sofocante. El aire acondicionado del dormitorio no funcionaba. Joshua había prometido llamar a un técnico hacía una semana, pero nunca lo hizo. Pero últimamente sus promesas no valían gran cosa. La cama de al lado estaba vacía. Las sábanas arrugadas solo contenían el leve aroma del perfume de otra persona. Había un sobre en la mesilla de noche. Emily lo cogió con manos temblorosas. Dentro estaban los resultados de la última ecografía. Se suponía que hoy irían juntos a ver al Dr. Pierce. Joshua juró que no faltaría a esa visita tan importante. El frigorífico zumbaba silenciosamente en la cocina. Una taza de café se enfriaba sobre la mesa, y junto a ella había una nota escrita con la familiar letra descuidada. Llamada urgente de un cliente. Reúnete conmigo en la consulta del médico a las 11. Emily arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Algo le decía que no volvería. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Martha Hoffman le recordaba la cena familiar del fin de semana. Emily imaginó la pesada mirada de su padre, estudiando la silla vacía a su lado y se estremeció. Victor Hoffman no toleraba el descuido de la familia. El despacho del Dr. Pierce olía a antiséptico y café recién hecho. Alan la recibió con una mirada preocupada. Había llegado a conocer a sus pacientes lo suficiente como para notar la tensión en los hombros de Emily, su mirada apagada. «¿Joshua llega tarde?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Reunión importante». Emily intentó sonreír, pero le salió poco convincente. El Dr. Pierce encendió el ecógrafo y la habitación se llenó del ritmo acelerado de un latido. Era un sonido que siempre tranquilizaba a Emily, recordándole la pequeña vida que llevaba dentro. Pero hoy ni siquiera él podía calmar la creciente ansiedad. «El bebé está bien». La voz del médico sonaba suave. «Pero tienes que cuidarte, Emily. El estrés...» Le interrumpió el timbre del teléfono. El nombre de su marido apareció en la pantalla. «Lo siento, nena». La voz de Joshua sonaba tensa. «El cliente insiste en mostrar la propiedad inmediatamente. ¿Te das cuenta de que es un negocio importante? ¿Más importante que nuestro bebé?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No empieces». Una nota acerada apareció en su tono. «Te recogeré en 1 hora. Tenemos que hablar». El Dr. Pierce fingió estudiar el monitor, pero sus hombros se tensaron. Conocía ese tono, el tono de un hombre que se prepara para atacar. Al salir de la clínica, Emily se dirigió a su coche, pero se detuvo. Las llaves le temblaban en las manos. Un presentimiento de problemas le oprimió la garganta. Volvió a sonar el teléfono, esta vez su padre. «¿Qué tal la cita con el médico?». «Victor Hoffman». Nunca perdía el tiempo con los saludos. «Todo bien, papá. El bebé está sano». «¿Dónde está tu marido?». La pausa se prolongó. La pesada respiración de su padre se oía en el auricular. «En el trabajo», respondió finalmente Emily.
¿Puedo? No, papá, por favor. El BMW negro de Joshua apareció exactamente 1 hora después. Al volante, estaba sentado antinaturalmente erguido, como si se hubiera tragado una bayoneta. En el asiento del copiloto, Emily se quedó helada. Iba sentada una joven. Rachel Morrison, la empleada más reciente de la agencia, tenía un aspecto impecable con su traje caro. «Vuelve a sentarte». Joshua ni siquiera miró a su mujer. «Hay algo que tenemos que discutir». Emily abrió lentamente la puerta trasera. El asiento de cuero le quemaba incluso a través del vestido. El coche llevaba mucho tiempo al sol. Rachel la miró por el retrovisor y se dio la vuelta. El coche arrancó. Entraron en la autopista que salía de la ciudad. El aire acondicionado estaba a tope, pero Emily seguía sin poder respirar. En el habitáculo reinaba un pesado silencio, solo roto por el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. «Voy a pedir el divorcio», dijo por fin Joshua. Su voz sonaba mecánica, como si recitara un texto memorizado. «Rachel está embarazada. Nos casaremos en cuanto esté todo arreglado». El mundo se tambaleó. Emily se agarró al pomo de la puerta, intentando mantener el equilibrio. Sus oídos retumbaron, ahogando el resto de las palabras de su marido. Algo sobre una indemnización, sobre la custodia compartida, sobre la venta de la casa. «Para». Su voz sonaba extraña. «Emily, sé razonable». «Para». Joshua se desvió bruscamente a un lado de la carretera. El polvo se levantó de debajo de las ruedas. «Fuera». Se le contorsionó la cara. «¿Quieres montar una escena? Adelante, demuestra tu carácter. Demuéstrame que tenía razón al elegir a Rachel». Rachel sonrió. Una sonrisa fina y serpenteante se deslizó por sus labios pintados. Emily reconoció el tono del pintalabios, el mismo rosa pálido del cuello de la camisa de Joshua. «Apártate de mi camino», murmuró Joshua entre dientes apretados. «Necesito divertirme después de un día duro». Emily salió del coche. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. El BMW arrancó, lanzándole una oleada de aire caliente y polvo. Lo último que vio fue la mirada triunfante de Rachel por el retrovisor. El sol quemaba sin piedad. No había ni un solo árbol a lo largo de la autopista que la protegiera del calor. Su teléfono estaba en el bolso, en el asiento trasero del coche, una última burla del destino. Emily deambulaba por la carretera, sujetándose el estómago. El bebé se movía inquieto, como si percibiera el miedo de su madre. Los coches pasaban a toda velocidad levantando nubes de polvo. Nadie se detuvo. Una mujer embarazada en el arcén parecía demasiado sospechosa o demasiado corriente para prestarle atención. Las primeras lágrimas se dibujaron en sus mejillas polvorientas. Emily no intentó contenerlas. Aquí, en la carretera desierta, no había nadie que pudiera ver su debilidad. Un pensamiento latía en su cabeza: ir al hospital. El doctor Pierce había hablado del peligro del sobrecalentamiento para el feto. Después de lo que pareció una eternidad, una camioneta destartalada se detuvo a un lado de la carretera. Una anciana de rostro arrugado y curtido se sentó al volante. «Jesús, cariño, ¿qué haces con este calor?». Abrió la puerta. «Entra rápido». La cabina olía a tabaco y lavanda. No había aire acondicionado, pero una brisa entraba por las ventanas abiertas trayendo alivio. «Al hospital», resolló Emily con los labios resecos. La mujer asintió en silencio, dio la vuelta a la camioneta y regresó a la ciudad. No hizo preguntas. Tal vez ella misma había estado una vez al borde de la carretera con el corazón roto. La sala de urgencias del hospital estaba llena de gente. Alguien había llamado al doctor Pierce. Alan entró corriendo 10 minutos más tarde, poniéndose una bata. Su rostro se ensombreció al ver el estado del paciente. «Vía intravenosa, inmediatamente», ordenó a las enfermeras. «Y llamad a los padres». Emily quiso objetar,
pero las fuerzas la abandonaron. Lo último que vio antes de caer en el olvido fue el rostro preocupado del doctor Pierce y sus labios móviles dictando órdenes al personal. Se despertó en la sala. Por la ventana, el crepúsculo se desvanecía. En la silla junto a la cama estaba sentada su madre, impecablemente vestida incluso a esas horas. Martha Hoffman cogió la mano de su hija y sus dedos se crisparon ligeramente, el único signo de excitación. «¿Papá?», susurró Emily. La voz de su madre era tranquila, pero tenía un toque de acero. «Descansa un poco. Todo lo demás será cuidado». Emily conocía ese tono. Era la forma en que su madre hablaba antes de destruir al siguiente advenedizo del comité de beneficencia. Pero ahora no se trataba de intrigas sociales. Víctor Hoffman no era el tipo de hombre que perdonaba los agravios hechos a su familia. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Martha se enderezó en la silla y apretó un poco más la mano de su hija. El doctor Pierce entró en la habitación. «¿Cómo están?». Martha no especificó por quién preguntaba. «Todos estables». Alan comprobó las lecturas de los instrumentos. «Pero necesitan reposo. Reposo absoluto». Emily cerró los ojos. Bajo sus párpados había una imagen, un BMW negro que desaparecía en una nube de polvo y la sonrisa triunfante de Rachel. No sabían, no podían saber que aquella sonrisa no duraría mucho, que en 3 días sus vidas serían una pesadilla. Un relámpago brilló tras la ventana del hospital. Se avecinaba una tormenta, algo poco frecuente en Austin en esta época del año. En algún lugar de la ciudad, en su despacho con vistas al río, Víctor Hoffman descolgó el teléfono. Las viejas corbatas nunca se oxidan, sobre todo cuando se engrasan regularmente con billetes verdes. Un trueno partió el cielo. A la luz de otro relámpago, Martha vio rodar una lágrima solitaria por la mejilla de su hija. Se la secó, dejando un rastro de crema cara en su piel. Los Hoffman no lloran, actúan. El aparcamiento subterráneo de la agencia inmobiliaria se ahogaba en la penumbra. Joshua se sentó en su BMW, agarrando el volante hasta dejar los nudillos blancos. La pantalla del teléfono parpadeaba en el salpicadero, docenas de llamadas perdidas de acreedores. Cerca de él había una pila de facturas impagadas del casino Golden Horseshoe. Rachel llegaba tarde. Tenía que llevar el papeleo de un último negocio, la venta de una mansión en un lujoso barrio de Austin. Un trato que podría haberle salvado de la ruina financiera. Si no fuera por un puyaúa, el papeleo era falso. El espejo retrovisor reflejaba un rostro demacrado con los ojos inflamados. ¿Cuándo se convirtió el éxito en una obsesión? Quizá en el momento en que entró por primera vez en el casino, con la esperanza de amasar una fortuna y demostrar a su suegro que era digno de su hija. El chasquido de los tacones sobre el suelo de cemento le sacó de sus cavilaciones. Rachel tenía un aspecto impecable. Su traje realzaba su figura, su pelo peinado hacia atrás. Nadie habría adivinado que bajo aquella máscara se escondía una calculadora depredadora. «¿Todo listo?». Joshua extendió la mano para coger la carpeta. Rachel negó con la cabeza. «Primero el dinero. Arriesgo tanto como tú». «Sabes, después del trato...». «No». Su voz se endureció. «¿Es ahora o voy a la policía?». La tensión flotaba en el aire. En algún lugar del piso de arriba pasó un coche, y la vibración resonó con fuerza en el espacio vacío del aparcamiento. Joshua sacó un sobre. «Esto es todo lo que tengo. Recibirás el resto cuando se venda la casa». Rachel contó el dinero, los movimientos rápidos, familiares. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Sabes, podrías divorciarte. ¿Para qué todo el espectáculo del embarazo? Tú misma sugeriste el plan. Y tú estuviste de acuerdo. Tan fácilmente. Ni siquiera pediste pruebas». Joshua apartó la mirada. La cara de Emily pasó por su mente mientras la dejaba en la acera. No había lágrimas en sus ojos, solo una infinita sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba pasando.
El teléfono volvió a vibrar, una llamada del casino. Joshua colgó la llamada, pero un segundo después volvió el mensaje. Se acabó el tiempo. Mañana nos pondremos en contacto con los cobradores. Rachel le observó con frío interés. ¿Cuánto les debes? No es asunto tuyo. Todo lo que implique dinero es asunto mío, sobre todo ahora que somos novios, se rió. Por cierto, tu suegro no es de los que perdonan esas cosas. Joshua se estremeció. Víctor Hoffman, un hombre cuya reputación en los círculos empresariales de Austin rozaba la leyenda. Se decía que había tenido vínculos con los bajos fondos en su juventud, pero nadie había encontrado pruebas. No hará nada. Emily no se lo permitirá. ¿Estás seguro? He hecho averiguaciones. ¿Sabes cuántos de sus competidores han quebrado en circunstancias misteriosas? Un coche entró en el aparcamiento. Los faros captaron por un momento sus rostros en la oscuridad, dos conspiradores acorralados por su propia codicia. «Dame la documentación». Joshua extendió la mano. Rachel sacó una carpeta. «Es perfecto. Nadie sospechará que hay gato encerrado hasta que sea demasiado tarde». Hojeó los papeles. Firmas falsificadas, sellos falsos. El trabajo de un profesional. Mañana, compradores crédulos transferirían dinero pensando que estaban comprando la casa de sus sueños. Un mes más tarde, resulta que el vendedor nunca tuvo intención de desprenderse de la propiedad. ¿Seguro que está limpia? ¿Preocupado? Es demasiado tarde. Estamos juntos en esto. Rachel se inclinó más cerca. Y por cierto, estoy embarazada de verdad, solo que no de ti. El mundo se estremeció. Joshua la miró fijamente, intentando comprender lo que había oído. ¿Qué? Oh, no me digas que creías en nuestro amor. Ella puso los ojos en blanco. Necesitaba dinero y una tapadera. Tú eres el candidato perfecto. Un perdedor con deudas y una esposa de familia rica. En ese momento sonó otro teléfono en el bolsillo de Joshua, uno viejo con tarjeta de prepago. Solo la gente del casino conocía el número. «Se acabó el tiempo, señor Johnson». La voz en el auricular sonaba como una sentencia. «Mañana a las 10. O hay dinero o entramos en acción». Rachel observó la conversación con indisimulado placer. ¿Problema? «Cállate», tiró el teléfono al salpicadero. «Cállate de una vez». «Qué grosero». «¿Qué diría tu educada esposa?» Joshua cerró los ojos. En su mente flotaban imágenes del pasado, la primera vez que conoció a Emily, su boda, el momento en que ella anunció su embarazo. ¿Cómo había podido cambiarlo todo por la ilusión del dinero fácil? Hablando de tu mujer, Rachel sacó su teléfono. Dicen que está en el hospital, sobrecalentamiento, deshidratación. No es bueno para una mujer embarazada, ¿verdad? Los dedos de Joshua se cerraron en un puño, pero se contuvo. Rachel sabía que en cuanto estallara, todas las pruebas de sus maquinaciones acabarían en la policía. «¡Lárgate!», gritó entre dientes apretados. «Lo que tú digas, compañero», abrió la puerta. «No te olvides de que mañana a las 10 hay una reunión con los compradores. No llegues tarde». Los tacones repiquetearon sobre el hormigón y se silenciaron a la salida. Joshua estaba solo en la oscuridad del aparcamiento subterráneo. Arriba, en algún lugar, la ciudad bullía, viviendo su vida ordinaria, ajena a los dramas que se desarrollaban bajo sus calles. Sacó su cartera. Detrás de la ventanilla de plástico había una foto de él y Emily el día de su boda. Ella sonreía tan feliz, tan confiada. Su dedo tocó la superficie brillante, como si intentara borrar un recuerdo. En el bolsillo de su chaqueta había un billete de avión, solo de ida, a México. Un plan de reserva por si las cosas se torcían. Ahora ese momento parecía inevitable. El teléfono volvió a cobrar vida, esta vez con el número del hospital. Joshua se quedó mirando la pantalla parpadeante, pero no se atrevió a contestar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que había convertido sus vidas en ruinas por culpa de su propia debilidad?
Los últimos rayos de sol pintaban de rojo sangre las paredes del aparcamiento. Mañana todo estaría decidido. Mientras tanto, lo único que podía hacer era esperar, con la esperanza de que el peor de los escenarios no se hiciera realidad. Pero no sabía que en ese mismo momento, en la habitación del hospital, Emily estaba marcando el número de su padre, y que Víctor Hoffman ya había puesto en marcha un mecanismo de venganza que arrasaría con todos los planes y esperanzas, dejando solo ruinas. El despacho de Víctor Hoffman estaba situado en la última planta de un rascacielos en el centro de Austin. Un enorme escritorio de caoba, sillas de cuero, ventanas panorámicas, todo hablaba de poder y riqueza. Ahora, antes del amanecer, la ciudad titilaba con luces como un reguero de joyas sobre terciopelo negro. Víctor estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal. Bigotes grises, arrugas profundas, la mirada penetrante de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. La llamada telefónica con su hija seguía resonando en sus oídos. Sobre el escritorio había una carpeta, resultado del trabajo de investigadores privados. Fotos de Joshua saliendo del casino, impresiones de cuentas bancarias, informes de transacciones sospechosas. La historia de un hombre que se atrevió a traicionar la confianza de la familia Hoffman. La puerta del despacho se abrió en silencio. Entró Marcus Reed, el jefe de seguridad de la empresa. Habían iniciado juntos el negocio en su juventud y habían pasado juntos por el fuego y el agua. Algunos casos era mejor no confiarlos a los canales oficiales. ¿Todo listo? Víctor no se volvió. Sí, los chicos están esperando la señal. Hoffman finalmente dio un sorbo a su whisky. El alcohol le quemaba la garganta, pero no podía quitarle la rabia. Mi hija está en el hospital, Marcus. Una hija embarazada que ese cachorro tiró a la carretera. Lo sé, jefe. Nos ocuparemos de ella. Víctor dejó su vaso y se volvió hacia la mesa. Abrió la tapa de su portátil y el horario del vuelo a México apareció en la pantalla. Compró un billete, pensando en huir después de la estafa inmobiliaria de mañana. No lo conseguirá. Marcus colocó otra carpeta sobre el escritorio. Ahora somos dueños del casino Golden Horseshoe, compradas todas las deudas de Johnson. Una fina sonrisa se deslizó por los labios de Víctor. 30 años atrás, había empezado con un pequeño bar en las afueras. Ahora su influencia se extendía mucho más allá de los negocios oficiales. ¿Y la chica? ¿Esa Rachel? Una historia interesante. Marcus sacó una fotografía. Está relacionada con un grupo de delincuentes de Dallas, especializados en falsificación de documentos y fraude inmobiliario. ¿Usando a Johnson como peón? Eso parece, pero hay algo más. Hizo una pausa. En realidad está embarazada, del líder de ese grupo. Víctor dejó escapar una breve risita. Excelente. Así que nuestro yerno no solo es un traidor, sino también un idiota. Fuera de la ventana, el este empezaba a volverse gris. Pronto la ciudad se despertaría, llena del ruido de los coches y las voces de la gente. Pero algunas cosas era mejor tratarlas antes del amanecer. ¿Y el papeleo para el trato de mañana? Ya está en nuestro poder. Marcus sacó un pendrive. Conjunto completo de pruebas de fraude. En cuanto el dinero llegue a la cuenta, se activará nuestra trampa. Víctor asintió. El plan era impecable. Joshua y sus cómplices se arrinconarían. Contacta con Hacienda, que auditen todas las transacciones de la agencia durante el último año. Ya está hecho. La inspección empieza dentro de 1 hora. Una secretaria entró en el despacho en silencio, trayendo café recién hecho. Sus tacones se hundieron silenciosamente en la gruesa moqueta. «Ha llamado la señora Hoffman», anunció. «Emily pregunta por ti. Dile que estoy ocupado con asuntos importantes». Víctor se apartó hacia la ventana. Asuntos familiares. Cuando la secretaria se fue, sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio.
Emily, a los 5 años, sentada en su regazo, grandes ojos confiados, una sonrisa feliz, su pequeña princesa que siempre veía solo lo bueno en la gente. Contacta con nuestros amigos de la policía, volvió a guardar la foto. Tenlos preparados. Ya lo he hecho. El detective Donovan recibió una pista anónima. Víctor sonrió. Sarah Donovan es un raro caso de policía incorruptible, pero ni siquiera ella podía resistirse a las pruebas contundentes. En 3 días, se volvió hacia Marcus, quiero que la reputación de Joshua Johnson desaparezca, que todo el mundo sepa quién es. ¿Y la chica? Déjala correr de vuelta con sus compañeros en Dallas. Ellos recibirán lo suyo más tarde. Marcus asintió y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. Jefe, quizás sería más fácil. No, Víctor negó con la cabeza. Sin violencia. Dejemos que la ley haga lo suyo, pero primero les quitamos todo, su dinero, su reputación, su futuro, que sientan lo que es perderlo todo de un golpe. El sol se elevaba lentamente sobre Austin. Sus rayos pintaban de rosa los rascacielos, creando la ilusión de un nuevo día despejado. Pero para algunos, ese día sería el principio del fin. Víctor marcó el número del hospital. La voz del doctor Pierce sonaba cansada. La SRA. Johnson está estable. El bebé está bien. Cuídela bien, doctor. Las facturas no son un problema. Por supuesto, señor Hoffman, pero ella necesita descansar, sin estrés. No se preocupe, todo irá bien pronto. Colgó el teléfono y repasó una vez más los papeles del escritorio. Todo estaba listo. El mecanismo se había puesto en marcha. Solo quedaba esperar a que la trampa se cerrara de golpe. El teléfono vibró. Un mensaje de un informador del casino. Joshua Johnson acababa de pedir prestado más dinero, desesperado por escapar. Pero ya era demasiado tarde. Víctor Hoffman nunca olvidaba ni perdonaba la traición. Al otro lado de la puerta de la oficina, la empresa ya se estaba despertando. Se oían las voces de los empleados, el timbre de los teléfonos, el ruido de las máquinas de café. Comenzaba la jornada laboral normal en el imperio Hoffman, pero algunos negocios requerían silencio y sombra. Víctor echó un último vistazo a la fotografía de su hija y la guardó en el cajón de su escritorio. La venganza era un plato que se servía frío, y él sabía esperar. La detective Sarah Donovan aparcó el coche de la empresa delante de la agencia inmobiliaria a primera hora de la mañana. Las gotas de lluvia de la noche anterior aún brillaban en el parabrisas, reflejando los primeros rayos de sol. En el asiento del copiloto había una impresionante pila de documentos. Una fuente anónima había hecho todo lo posible. El edificio de la agencia tenía un aspecto respetable. Fachada de cristal, mármol en la entrada y una placa con el nombre de la empresa pulida hasta el brillo. La fachada perfecta para las acciones sucias. Sarah sonrió. En sus 15 años en la unidad de delitos económicos, había aprendido a no fiarse de los letreros bonitos. Los inspectores de Hacienda ya estaban trabajando en el vestíbulo. Su aparición provocó un ligero pánico entre el personal. Los hombres con trajes estrictos y maletines de cuero siempre tenían un efecto opresivo. Detective Donovan mostró su placa al guardia. Busco al señor Johnson. Todavía no ha llegado. El joven uniformado estaba visiblemente nervioso. Tiene una importante reunión con un cliente a las 10. Lo sé. Esperaré en su despacho. El despacho de Joshua estaba situado en el ala más alejada del edificio. Grandes ventanales, muebles caros, cuadros de casas de lujo en las paredes, todo gritaba éxito. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada en plata de Joshua con su mujer embarazada. Sarah cogió la foto, recordando el expediente del caso. Emily Johnson, de soltera, Hoffman, hija del mismísimo Víctor Hoffman. El teléfono de la mesa se activó, una llamada del casino Golden Horseshoe. Sarah conectó la grabación. El contestador automático le informó de deudas vencidas y consecuencias inminentes.
Otra pieza del mosaico encajaba en su sitio. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Rachel Morrison entró en el despacho abrochándose la chaqueta. Al ver al detective, se quedó helada. «La policía. ¿Pero por qué?» «Tome asiento, señorita Morrison». Sarah señaló una silla. «Tenemos que hablar de su grupo de Dallas». El rostro de Rachel se petrificó. Bajó lentamente a la silla, corrigiendo a máquina su ya impecable cabello. «No sé a qué te refieres». «¿En serio? ¿Qué pasa con Tom Ryder? ¿Tu verdadero prometido y el padre de tu hijo?» Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo estrafalario. Rachel se agarró a los reposabrazos de su silla, el único signo de excitación. «Este es el trato». Sarah abrió una carpeta. «Usted nos cuenta todo sobre la estafa inmobiliaria y nosotros le proporcionamos protección. Los federales están muy interesados en tu grupo». «¿Y si me niego?» «Entonces irás a la cárcel. Y créeme, el señor Hoffman se asegurará de que eso ocurra muy pronto». Al mencionar el nombre de Hoffman, Rachel se estremeció. Conocía la reputación del magnate, sus contactos en las altas esferas. Acorralada, empezó a hablar. La historia era trivial. Un grupo de estafadores que utilizaban agentes inmobiliarios falsos para cometer fraudes inmobiliarios. Joshua era el blanco perfecto, un jugador con deudas y contactos en la sociedad respetable. Él mismo estuvo de acuerdo con todo, terminó Rachel la historia. Incluso la historia del embarazo fue idea suya. Quería hacer una buena ruptura con su esposa. ¿Y tener acceso al dinero de su suegro al mismo tiempo? Puede ser. Solo estaba haciendo mi parte. Sarah anotó la declaración. Al otro lado de la ventana se detuvo otro coche de policía. El día prometía ser agitado. El teléfono de la mesa volvió a sonar. Esta vez sonó el número del hospital. Rachel se sobresaltó, pero el detective la detuvo con la mirada. «No te muevas. Esto aún no ha terminado». En el pasillo se formó un revuelo. Joshua salió por fin, despeinado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cuando vio a la policía y a los inspectores de Hacienda, se quedó inmóvil en la puerta. «¿Qué está pasando?» «Acompáñenos, señor Johnson». Sarah señaló la segunda silla. «Estamos teniendo una interesante conversación con su prometida». Joshua desvió la mirada hacia Rachel. Sus ojos leían el miedo de un animal cazado. «Tú...» «Lo siento, cariño», intentó sonreír. «Los negocios son los negocios». A sus espaldas, las voces de los recaudadores de impuestos exigiendo documentos llegaban desde el pasillo. El imperio de la mentira se desmoronaba ante sus ojos. «Tengo una reunión con un cliente». Joshua intentó mantener la compostura. «Una transacción importante». «Ah, ¿te refieres a la venta de la mansión Randall?» Sarah sacó otra carpeta. «Me temo que el propietario se sorprenderá mucho al saber que están intentando vender su casa sin su conocimiento». Joshua se desplomó en una silla. Su rostro cetrino se volvió gris, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. «Puedo explicarlo todo». «Claro que puedes. En comisaría». Mientras tanto, el detective señaló con la cabeza a los agentes de policía que entraron. «Queda detenida como sospechosa de fraude». Mientras se los llevaban, Sarah se acercó a la ventana. Abajo se había congregado una pequeña multitud. Clientes de la agencia, periodistas, curiosos. Las noticias corrían rápido en una ciudad pequeña. El teléfono vibró. Un mensaje de un informador. Tom Ryder y su equipo han sido detenidos en Dallas. La operación había salido a la perfección, como si alguien lo hubiera planeado todo de antemano. El teléfono sonó en la recepción de la agencia. La recepcionista descolgó el auricular. «Agencia inmobiliaria». «Lo siento, el señor Johnson no puede entrar en este momento. Está bajo custodia policial». Sarah sonrió. En algún lugar de su despacho, Victor Hoffman debía de estar escuchando una conversación similar. Su plan había funcionado a la perfección.
legal, limpio, sin una pizca de venganza personal. La lluvia se intensificó, tamborileando contra las ventanas de la oficina. La ciudad vivía su vida sin saber que acababa de presenciar la venganza perfecta, la venganza de un hombre que conocía el valor de la paciencia y sabía esperar el momento oportuno. En su habitación del hospital, Emily miraba las noticias en el pequeño televisor. El reportero informaba sobre un importante fraude inmobiliario. La cámara mostraba el conocido edificio de la agencia, los coches de policía y la figura esposada de Joshua. Apagó el televisor y se acarició el vientre. El bebé empujó, como si percibiera la excitación de su madre. «Todo saldrá bien, cariño», susurró Emily. «Papá se ha ocupado de todo». La celda olía a desinfectante barato y a miedo ajeno. Joshua estaba sentado en la dura litera con la mirada fija en un punto. Su caro traje estaba arrugado, su corbata torcida y sus muñecas tenían marcas rojas de esposas. En la celda contigua, Rachel mordisqueaba metódicamente su impecable manicura. Su confianza se había esfumado en cuanto los agentes federales empezaron a hacerle preguntas sobre sus vínculos con la red criminal de Dallas. Ahora parecía una niña asustada, no una mujer fatal. Las sombras de los agentes de policía parpadeaban tras los barrotes, retazos de conversación. Alguien mencionó el nombre de Hoffman y Joshua se estremeció. Por fin se dio cuenta del alcance de su caída, no solo una detención por fraude, sino una destrucción total, planeada con precisión quirúrgica. Una única lámpara ardía en la sala de interrogatorios. El detective Donovan estudiaba minuciosamente los documentos, extractos bancarios, contratos de venta, recibos del casino, una historia de codicia y estupidez escrita en blanco y negro. ¿Sabe qué es interesante, señor Johnson?, le señaló la fotografía. Sus maquinaciones comenzaron exactamente cuando descubrió que su mujer estaba embarazada. Joshua apartó la mirada. La foto les mostraba a él y a Emily en la entrada de la clínica, felices, abrazados. La foto había sido tomada después de la primera ecografía. «Quería mantener a mi familia», dijo con voz ronca. «¿De verdad? ¿Y las facturas del casino? ¿O se trataba también de mantener a la familia?» Se oyeron pasos en el pasillo. Entró un abogado, joven y claramente inexperto. Todos los abogados serios de la ciudad habían abandonado el caso. Nadie quería estropear las relaciones con Víctor Hoffman. «Mi cliente declina seguir declarando». «Por supuesto». Sara recogió los papeles. «Salvo que su cómplice ya nos lo ha contado todo, y los tipos de Dallas también eran bastante parlanchines». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Las luces nocturnas de la comisaría estaban encendidas, dándole a todo a su alrededor un tono azulado e irreal. El teléfono sonó en el escritorio. Era el casino Golden Horseshoe. Los nuevos propietarios exigían el pago inmediato de todas las deudas. Joshua cerró los ojos. Conocía esa táctica. Hoffman había comprado sus deudas, convirtiéndolas en otra arma. En otro despacho, Rachel declaraba ante los agentes federales. Su voz, grabada en una grabadora, sonaba sin vida. Era un esquema estándar. Encontrar a un agente inmobiliario con problemas, ofrecerle dinero rápido. Johnson era perfecto, ambicioso, endeudado, casado con la hija de un rico. Había otra carpeta en la mesa del investigador, un informe médico. Rachel estaba efectivamente embarazada, pero a un término prematuro. El padre figuraba como Tom Ryder, líder de una banda de Dallas. Se oyó un murmullo en el pasillo mientras entraban nuevos detenidos. Joshua reconoció a varios clientes de la agencia, personas que le habían confiado su dinero y sus sueños de un nuevo hogar. Ahora le miraban con odio. El abogado hojeó el acta de acusación con un rostro cada vez más sombrío. Las pruebas eran abrumadoras.
documentos falsos, firmas falsificadas, cuentas bancarias fraudulentas. Detrás de cada prueba se podía sentir la mano invisible de Víctor Hoffman. Tal vez deberíamos llegar a un acuerdo, sugirió tímidamente el abogado defensor. Demasiado tarde. Joshua se recostó en su silla. No parará hasta destruirme por completo. Las noticias ya estaban emitiendo un reportaje sobre el escándalo. Las cámaras mostraban la fachada de la agencia, clientes indignados, coches de policía. La reputación que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes. El teléfono del bolsillo de su chaqueta vibró, un último mensaje antes de que se lo confiscaran como prueba. El número del hospital donde yacía Emily. Su esposa se siente mejor, escribió el doctor Pierce. Está estable. Me pidió que le dijera que no volviera a venir. Joshua arrugó el teléfono entre sus manos. La cara de Emily le vino a la mente mientras la dejaba en la entrada. Ni rabia, ni odio, solo sorpresa infinita en sus ojos. Ella no había creído hasta el final que él fuera capaz de semejante mezquindad. En un despacho cercano, Rachel continuó con su testimonio. Su voz atravesaba las finas paredes. El propio Johnson sugirió utilizar el embarazo de su mujer. Dijo que era el momento perfecto para romper, que lo achacarían a las hormonas y al estrés. El detective Donovan volvió con una nueva pila de documentos. La hoja superior tenía el logo de Hacienda. Una auditoría completa de todas las transacciones de los últimos 3 años colocó los papeles delante de Joshua. Cada contrato, cada pago. ¿Sabes cuántas irregularidades hemos encontrado hasta ahora? Las luces de otro coche de policía parpadeaban junto a la ventana. Habían traído nuevos testigos, empleados de la agencia dispuestos a declarar contra su antiguo jefe. Joshua recordó su billete a México, un papel sin valor comprado en un momento de pánico. Hoffman también debía de haberlo previsto. Sus hombres estarían esperando en el aeropuerto. Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Esta vez entró un hombre con un traje caro, uno de los abogados de Víctor Hoffman. Mi cliente exige una restitución inmediata. Colocó una impresionante carpeta sobre la mesa. Todas las deudas, incluido el casino, han sido transferidas a su nombre. El detective Donovan observó la escena con interés profesional. Había visto a muchos criminales, pero pocas veces había visto una retribución tan elaborada. Joshua firmó mecánicamente los papeles. Cada trazo de la pluma lo acercaba más al colapso total. La casa, el coche, las facturas, todo pasaría a posesión de Hoffman. Una cosa más, el abogado sacó el último documento. La señorita Hoffman solicita el divorcio. Dadas las circunstancias, el tribunal probablemente se pondrá de su parte. En la celda, Rachel empezó a llorar. Sus sollozos resonaron por los pasillos de la comisaría. Joshua no sintió compasión ni odio por ella, solo cansancio y la certeza de que todo había terminado. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se desvanecía. En algún lugar de la ciudad, Víctor Hoffman debía de estar contemplando el desenlace de su plan. La venganza perfecta, no un castigo brutal, sino la destrucción metódica de todo lo que el traidor apreciaba. Joshua cerró los ojos. El rostro de Emily brilló en la oscuridad bajo sus párpados, igual que el día de su boda. Puro, feliz, lleno de esperanza. Ahora aquellos recuerdos eran otro instrumento de tortura, otra prueba de su caída. La habitación del hospital estaba bañada por la suave luz de la mañana. Emily estaba sentada en una silla junto a la ventana, hojeando recortes de periódico. Cada artículo hablaba a gritos de un escándalo en una agencia inmobiliaria, de fraude y traición. Las fotos de Joshua y Rachel aparecían en las portadas, con los rostros contorsionados por los flashes de las cámaras y el miedo a salir a la luz. El doctor Pierce había pasado por allí todas las mañanas, comprobando sus constantes vitales e insistiendo suavemente en el reposo en cama. Pero hoy,
Emily sintió una oleada de energía. El bebé se movía como si estuviera ansioso por afrontar el nuevo día. Martha Hoffman apareció en la habitación en silencio, impecablemente vestida como siempre. En sus manos sostenía una carpeta con los papeles del divorcio. Los abogados lo tienen todo preparado. Se agachó en el borde de la cama. Dadas las circunstancias, el proceso será rápido. Emily dejó los papeles a un lado. El rostro de Rachel se congeló en las brillantes páginas, confuso, sin rastro de su antigua confianza en sí misma. Los federales le habían sacado una confesión a golpes en cuestión de horas. ¿Cómo está papá? Emily se volvió hacia su madre. Ocupado. Marta apretó los labios. Ya le conoces. Cuando se trata de la familia... Al otro lado de la ventana pasaba un coche de policía, con la sirena sonando y silenciándose en la distancia. En algún lugar de la ciudad continuaba la investigación, se interrogaba a los testigos, surgían nuevos detalles de la estafa. Se oyeron pasos en el pasillo, seguros, pesados. Víctor Hoffman entró en la habitación, con la habitual expresión de fuerza contenida congelada en el rostro. «¿Cómo estás, princesa?» Besó a su hija en la frente. «Mejor». Emily captó su mirada. «Papá, ¿qué has hecho?» Solo lo que tenía que hacer, proteger a la familia. No había rabia ni triunfo en su voz, solo la tranquila confianza de un hombre que había cumplido con su deber. Tomó asiento junto a su hija y sacó papeles de su maletín. «Ahora todas sus deudas me pertenecen. Cada céntimo que debía al casino, cada contrato falso. Calculo que tardará al menos 10 años en saldarlas». El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de la detective Donovan. Le había pedido a Emily que hiciera una declaración formal cuando su salud se lo permitiera. ¿Y Rachel? Emily pronunció el nombre por primera vez desde aquel día en la carretera. Sus problemas se arreglarán solos. Víctor sonrió con el borde de los labios. Los federales están muy interesados en el grupo de Dallas. Marta se acercó a la ventana ajustando las cortinas. Sus movimientos eran precisos, medidos. Años de vida social le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Han detenido a Tom Ryder», se volvió hacia su hija. «Resulta que la señorita Morrison está esperando un hijo con el jefe de una banda de granujas. ¡Qué ironía!». Emily se tapó los ojos. El cansancio la invadió de repente y se llevó los restos de su vigor matutino. El bebé volvió a darle un codazo, recordándole su presencia. «El detective Donovan quiere reunirse», miró a su padre. «¿Tengo que decir la verdad?» «Toda la verdad», asintió Víctor. «Sobre cómo dejó a su mujer embarazada en la carretera, cómo engañó y traicionó, que todo el mundo sepa quién es». En el pasillo, una enfermera estaba repartiendo el desayuno. El olor a comida de hospital se filtró en la habitación, causando una ligera náusea. «He ordenado que te trasladen a una clínica privada», se levantó Víctor. «Allí es más tranquilo y mejor seguridad». «¿Seguridad? Papá, ¿crees que...?» «Pienso en todo», se ajustó la corbata. «Joshua está acorralado, y las ratas acorraladas pueden ser peligrosas». Marta sacó un sobre del bolso, las fotos de la última ecografía. En las fotos en blanco y negro se podía distinguir el perfil del bebé. «Un niño». Emily pasó el dedo por la superficie brillante. «El doctor Pierce está seguro». «Hoffman», dijo Víctor como si fuera una frase, «va a llevar nuestro apellido». Al otro lado de la puerta de la habitación, una enfermera hablaba por teléfono. Su voz apagada transmitía noticias. La agencia inmobiliaria había encontrado nuevas pruebas de fraude. «La policía ha registrado su piso». Marta hojeó las noticias en su teléfono. «Han encontrado documentos falsificados, sellos, pruebas de una conexión con el grupo de Dallas». Emily recordaba su piso, luminoso, espacioso, lleno de sueños de futuro. Ahora era la escena de un crimen precintada por la policía. «Quiero verle». Las palabras salieron bruscamente. Víctor se dio la vuelta bruscamente.
¿Por qué? Necesito terminar esto bien, decir lo que tengo que decir. Volvieron a oírse pasos en el pasillo. El doctor Pierce entró con los resultados de las pruebas de esta mañana. El estado es estable, miró los papeles, pero cualquier estrés... Puedo manejarlo. Emily se enderezó en su silla. Hay que hacerlo. Víctor estudió el rostro de su hija. Un familiar brillo acerado apareció en sus ojos. La sangre Hoffman se estaba haciendo notar. De acuerdo, asintió, pero con mis condiciones, y solo después de que te hayan trasladado a una clínica privada. Martha quiso objetar, pero guardó silencio. Conocía el tono de su marido. Era inútil discutir. El detective Donovan organizará una reunión. Víctor sacó su teléfono. Bajo vigilancia, con abogados presentes. Fuera de la ventana, el sol se estaba poniendo. Sus rayos pintaban las paredes del hospital de colores cálidos, dando la ilusión de ser acogedoras. Lo ha perdido todo. Emily miró la puesta de sol. Un hogar, un trabajo, una reputación. Ha perdido mucho más. Víctor puso una mano en el hombro de su hija. Te ha perdido a ti, y ese es el peor castigo de todos. En el pasillo, una enfermera encendió las noticias de la noche. La voz del locutor llegaba amortiguada. El escándalo inmobiliario de Austin sigue agravándose. Los investigadores han descubierto nuevos episodios de fraude. Emily cerró los ojos. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Conocer a Joshua pondría fin a su historia, pero esta noche se limitaba a sentarse rodeada de su familia, sintiendo cómo crecía una nueva vida en su interior, un pequeño Hoffman que nunca conocería la traición de su padre. La sala de visitas del centro de detención parecía la habitación de un hospital, las mismas paredes blancas y estériles, el mismo olor acre a desinfectante. Emily estaba sentada en una mesa de plástico con las manos sobre el vientre visiblemente redondeado. Frente a ella, al otro lado del cristal blindado, Joshua estaba a punto de aparecer. Dos guardias se apostaron en la puerta. En un rincón de la sala, el detective Donovan hablaba en voz baja con el abogado de los Hoffman. Una ligera llovizna caía por la ventana, desdibujando el contorno del patio de la prisión. La pesada puerta sonó. Joshua fue introducido en la habitación, desplomado en su bata de presidiario, una sombra de lo que había sido. Sus manos cuidadas, acostumbradas a relojes y gemelos caros, ahora estaban esposadas. Emily, su voz sonaba ronca, creía que no vendrías. Ella estudió su rostro en silencio. ¿Dónde estaba ahora el carisma que una vez la había cautivado? ¿Dónde había quedado la confianza de un agente inmobiliario de éxito? Delante de ella había un hombre destrozado que lo había perdido todo. Dinero, libertad, familia. He venido a despedirme. Emily sacó los papeles. Aquí están los papeles del divorcio. Tu abogado ya tiene una copia. Detrás del cristal, Joshua se sacudió como si recibiera un golpe. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Remordimiento? Pero se desvaneció de inmediato. Rachel lo confesó todo, continuó Emily con calma. Sobre el grupo de Dallas, sobre los documentos falsos, sobre estar embarazada de Tom Ryder. La lluvia fuera de la ventana se intensificó. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño ritmo de interrogatorio. «Puedo explicarlo todo», Joshua comenzó. «No hace falta», negó ella con la cabeza. «Ya no lo necesitas. Lo único que he venido a decirte es que mi hijo llevará el apellido Hoffman. Nunca sabrá de ti». Un pesado silencio flotaba en la habitación. En algún lugar del pasillo tintineaban las llaves, sonaban los pasos de alguien. «Tu padre», Joshua se encorvó aún más, «me destruyó. Te destruiste a ti mismo, en el momento en que decidiste que podías traicionar mi confianza». El bebé empujó, y Emily colocó una mano sobre su vientre de forma maquinal. El gesto no se le escapó a Joshua. Su rostro se contorsionó de dolor.
¿Nunca voy a ver a mi bebé? No tienes un hijo, sonó el acero en su voz. Perdiste ese derecho cuando nos echaste a la carretera. El detective Donovan hizo una señal a seguridad. La hora de la reunión estaba llegando a su fin. Detrás del cristal, Joshua intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «Lo siento», susurró. «Por favor». Emily se levantó. Su figura, a pesar del embarazo, irradiaba fuerza y dignidad. «El perdón hay que ganárselo, y tú elegiste un camino diferente». Se dirigió a la salida sin mirar atrás. Se oyó un sollozo ahogado detrás de ella, pero no se volvió. Los Hoffman no miran al pasado. En el pasillo la esperaba su padre. Víctor abrazó en silencio a su hija y ella sintió el olor familiar de una colonia cara, el olor de la protección y la seguridad. «¿Estás en casa?», preguntó en voz baja. «A casa», asintió Emily. «Por una nueva vida». Salieron a la llovizna. Las nubes se acumulaban en el cielo de Austin, anunciando una tormenta. Pero a lo lejos, entre las nubes, se abría paso un rayo de sol, símbolo de esperanza y de nuevos comienzos. La clínica privada resplandecía de limpieza y paz. Las enfermeras bullían alrededor de la cama de Emily y Víctor Hoffman paseaba impaciente por el pasillo. Martha estaba sentada junto a su hija, cogiéndola de la mano. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día y una nueva vida comenzaban al mismo tiempo. Las contracciones habían comenzado durante la noche, antes de lo previsto. El doctor Pierce se había apresurado a entrar al primer timbrazo, olvidándose de abrocharse el botón superior de la camisa. Su serena confianza se transmitía a todos los que le rodeaban. «Respirad hondo», comprobó las lecturas de los instrumentos. «El bebé tiene prisa por conocer el mundo». Emily cerró los ojos y se concentró en su respiración. Las oleadas de dolor eran cada vez más frecuentes, pero aguantó. La sangre de los Hoffman corría por sus venas, podía soportarlo. Víctor se asomó a la habitación. Su rostro expresaba una confusión desacostumbrada. Este hombre, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, ahora solo podía esperar. «No pasa nada, papá». Emily intentó sonreír a pesar del dolor. «Pronto verás a tu nieto». El tiempo se estiró como la goma. Las contracciones se sucedían una tras otra, fundiéndose en una corriente interminable. En algún momento entre los ataques de dolor, Emily oyó el primer grito, penetrante, exigente, lleno de vida. «Enhorabuena». La voz del doctor Pierce sonaba distante. «Tiene un bebé maravilloso». Le colocaron un pequeño bulto sobre el pecho, dedos diminutos, pelo oscuro, cara arrugada, su hijo, su continuación, su nuevo comienzo. «Víctor», susurró. «Se llamará Víctor Hoffman, hijo». Su padre, al oír estas palabras, se volvió hacia la ventana, pero todos notaron cómo le temblaban los hombros. Al otro lado de la ventana, Austin se estaba despertando. El sol coloreaba los rascacielos en tonos dorados, convirtiendo la ciudad en un reino de cuento de hadas. En algún lugar, en un centro de detención, Joshua esperaba el juicio. Pero aquí, en esta habitación, estaba naciendo una nueva historia. Martha se preocupaba por su nieto, y su moderación habitual dio paso a la preocupación propia de una abuela. Las enfermeras sonrieron al ver a la SRA. Hoffman mimando al niño. «Tiene tus ojos», le acarició la manita, «y la barbilla de tu padre». Emily miró a su hijo, memorizando cada rasgo. En su rostro solo veía los rasgos de los Hoffman, como si la propia naturaleza hubiera decidido borrar todo rastro de traición. El doctor Pierce entró para comprobar el estado de madre e hijo. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero en sus ojos brillaba una auténtica alegría. «Está perfectamente sano», anunció el médico. «Un bebé fuerte, a pesar de todas las preocupaciones». El teléfono sonó en el pasillo. El detective Donovan daba la noticia. Joshua se había declarado culpable de todos los cargos.
Rachel había prestado una exhaustiva declaración contra la banda de Dallas. El círculo estaba cerrado, pero aquí, en una cámara llena del primer grito de una nueva vida, el pasado parecía lejano e irreal. Victor Jr. reclamaba la atención del mundo, y el mundo giraba en torno a su cuna. «Bienvenido a la familia, pequeño». Emily besó la frente de su hijo. «Nunca conocerás la traición, te lo prometo». Fuera de la ventana, la ciudad cantaba, dando la bienvenida a un nuevo día. Y en la silenciosa habitación del hospital comenzaba un nuevo capítulo de la historia de la familia Hoffman, una historia en la que no había lugar para las oscuras sombras del pasado. 5 años pasaron volando como un día. La mansión Hoffman estaba empapada de flores primaverales y un niño de pelo oscuro corría por el cuidado jardín persiguiendo una mariposa. Emily observaba a su hijo desde su estudio de arte en el primer piso, añadiendo de vez en cuando nuevos retoques al retrato. Victor Jr. había heredado la determinación de su abuelo y la naturaleza creativa de su madre. A sus 5 años ya mostraba el carácter de un verdadero Hoffman, orgulloso, independiente, pero con un corazón bondadoso. El periódico que había sobre la mesa estaba lleno de titulares sobre la libertad condicional de Joshua Johnson. Un comportamiento ejemplar y un sincero remordimiento habían reducido su condena. Emily no sintió ni rabia ni pesar, solo una tranquila indiferencia. El timbre del teléfono rompió el silencio del estudio. El detective Donovan, que con los años se había convertido en un amigo íntimo de la familia, informaba de que Joshua se había marchado de Austin. Se había ido a algún lugar del norte, empezando una nueva vida. «Mamá, mira». Victor Jr. irrumpió en el estudio, agitando un dibujo. «He dibujado a nuestra familia». La hoja estaba llena de figuras: él, su madre, su abuelo, su abuela. La familia Hoffman de niños, sin huecos ni manchas oscuras. Se oían voces en el despacho de Víctor padre. Tenía una reunión importante. Su imperio crecía, ahora dirigido no solo por un padre, sino también por una hija. Emily era una estratega de talento, heredera de la perspicacia empresarial de los Hoffman. Martha entró en el estudio con una bandeja de té recién hecho. Los años la habían convertido en una auténtica abuela, aunque seguía conservando el impecable estilo de una dama de sociedad. «¿Han visto a Rachel en la ciudad?», puso las tazas sobre la mesa. «Dicen que ha vuelto de Dallas con el bebé». Emily asintió en silencio. La historia de Rachel Morrison había terminado tristemente. Su hijo con Tom Ryder había nacido en un hospital penitenciario. El pasado debería quedarse en el pasado. Emily abrazó a su hijo. Nosotros tenemos el presente. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía coloreando el cielo de Austin con los familiares tonos dorados. La ciudad había cambiado con los años, igual que habían cambiado todos ellos. Víctor padre subió al estudio cuando oscureció. Había envejecido, pero sus ojos conservaban la misma fuerza. «Estoy orgulloso de ti, princesa». Besó a su hija en la frente. «Lo has conseguido». En su bolsillo había una carta de Joshua, un último intento de contactar con el pasado. La carta permaneció sin abrir. Víctor Jr. se subió al regazo de su abuelo, exigiendo otra historia de las aventuras de la familia Hoffman. Estas historias nunca incluían las oscuras páginas del pasado. La vida continuaba. Nuevos cuadros nacían en el estudio de Emily, nuevos tratos se cerraban en el despacho de Víctor y nuevas flores florecían en el jardín. El tiempo no borró el pasado, sino que les enseñó a vivir en paz con él. Y en algún lugar muy al norte, Joshua Johnson empezaba una nueva vida, guardando en su mente la imagen de la mujer a la que había traicionado y del hijo que nunca conocería. Ese fue el precio de su elección, un precio que pagaría el resto de su vida.